En 1873 nace un pequeño cuyas acciones cambiarían el transcurso de la historia de México como se conoce hoy en día. Francisco Ignacio Madero González, mejor conocido como Francisco I. Madero, nació en la hacienda El Rosario, en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre. Fue hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una acaudalada familia de agricultores. Precisamente por ser hijo de una de las familias más ricas del país en ese régimen porfirista, tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Y ese, posiblemente, fue el fenómeno que le permitió tener aquella visión que lo impulsaba a acabar con la dictadura en su país. La verdad, nadie esperaba que se convirtiera en un revolucionario, sobre todo por ser parte de la clase alta. En mayo de 1908 se publicó una entrevista que Porfirio Díaz concedió al periodista norteamericano James Krillman, donde comentó que no buscaba una nueva reelección. Ese fue el hecho que desató lo que hoy conocemos como la Revolución Mexicana, ya que le dio pauta a Francisco I. Madero de participar en este cambio democrático. La Revolución Mexicana, 1910-1913. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México experimentó como nunca antes un crecimiento enorme en su economía, gracias a las inversiones que generaban los países extranjeros. Incluso hubo avances tecnológicos para poder producir mejores resultados, sobre todo en el ámbito de la minería. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Díaz también restringió las libertades políticas y sociales, siempre solapó los excesos que tenían sus familiares y conocidos cercanos, llegando a utilizar la fuerza para reprimir cualquier opinión negativa que tuviera la población hacia él. Un error fue que solo el 30% de la población era la clase privilegiada, cuando el 60% eran los campesinos y obreros explotados y hartos de la situación. Así que no fue difícil para Madero empezar este movimiento, pues gran parte del país lo apoyaría. Dentro de la revolución hubo varias etapas. Una de las más importantes es la que va de 1910 a 1913. Conocida también como la Revolución Maderista. Fue cuando Madero, después de la entrevista de Díaz, decidió crear el partido antirreeleccionista, postulándose para las siguientes elecciones. De inmediato empezó a tener popularidad y aceptación por el pueblo. Claro que eso no le gustó a Porfirio Díaz, y como todo buen político, no cumplió con su palabra. Por lo tanto, se volvió a postular para las elecciones por sexta vez. Después de volverse a postular Díaz, observó que Madero tenía demasiada influencia y aceptación, por lo tanto su estrategia fue encarcelarlo, acusándolo de rebelión ante el gobierno. En San Luis Potosí, ya encarcelado, no pudo participar de las elecciones, pero adivinen quién ganó. Así es, Francisco I. Madero. Madero, al darse cuenta, comprendió que no podría derrocar a Porfirio Díaz por ese medio, ya que Díaz contaba con un sinfín de artimañas. Luego Madero fue encarcelado. Desde que pudo huir de la cárcel y refugiarse en los Estados Unidos, Madero comenzó a pensar en cómo armar el movimiento de la revolución. Por lo tanto, redactó el Plan de San Luis, el cual mencionaba que desconocía al gobierno de Porfirio Díaz y además se autonombraba presidente provisional para convocar a nuevos comicios. Madero, a través de su Plan de San Luis, convocaba al pueblo a levantarse el 20 de noviembre de 1910 en contra de un gobierno tirano, dictador y explotador,
que ya había durado 30 años en el poder y que ya era hora de sacarlo. La respuesta del pueblo fue increíble. El movimiento empezó a crecer enseguida y la gente estaba de acuerdo en apoyar a Madero. Pronto se unieron a su causa los líderes emblemáticos del movimiento revolucionario. Tal es el caso de Pascual Orozco, Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Durante este conflicto, cuando por fin es vencido Porfirio Díaz, el 25 de mayo de 1911, por decisión propia, se retira a vivir a París, Francia, porque se dio cuenta que Estados Unidos ni las familias adineradas lo apoyaban. Por consiguiente, Francisco I. Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911. Poco más de un año después, en febrero de 1913, fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado de un golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta. En 1913, la llamada Decena Trágica, que duró 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y al asesinato de este 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del golpe, con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió el poder ese mismo día. Dato curioso, tras la forzada destitución de Madero y Pino Suárez, su ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain Paredes, fungió como presidente de México durante 45 minutos el 19 de febrero de 1913, solo para nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y este ascendiera a la presidencia por mandato constitucional. Sin embargo, la revolución no termina con la muerte de Francisco I. Madero. Años después, el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la nueva Constitución, marcando lo que se considera por algunos historiadores el final de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocaron en el asesinato de los líderes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. Dentro de la lucha por el poder se lograron muchas cosas positivas. Podemos mencionar las siguientes: la renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, repartición de los latifundios entre los campesinos. El legado del movimiento armado no se limita a lo político o bélico, pues también nos dejó música, frases, personajes, comida y un sinfín de tradiciones que prevalecen a más de 100 años de su comienzo. Por ello, gracias a la iniciativa de Francisco I. Madero, festejamos cada 20 de noviembre la Revolución Mexicana. Entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba.